Hola jóvenes, bienvenidos. En esta sesión vamos a ver la relación entre los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos y abióticos son los factores del ecosistema y tienen un papel importante en la formación del ecosistema. Tanto los factores bióticos como los abióticos influyen en la supervivencia y la reproducción. Los factores abióticos pueden definirse como los componentes físicos y químicos no vivos en el ecosistema que determinan las características de un biotipo. Un ejemplo de ello es la iluminación, la presión, la temperatura, la humedad, la salinidad, etc. Mientras que los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema. Son los relacionados con los seres vivos que habitan un biotopo y las interacciones que se establecen entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos de factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son aquellos que no tienen vida. Determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos. Ejemplo de ello son la luz, la temperatura, la tierra, las rocas, el suelo, la arena, el aire y el agua. Los factores bióticos son aquellos que tienen vida. Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse. Un ejemplo de ello son las plantas, los animales y las bacterias. A continuación tenemos la representación de los ciclos biogeoquímicos y los factores involucrados. Aquí tenemos en la imagen cómo es el ciclo biogeoquímico, significa relacionado con los organismos biológicos y su interacción con los elementos y el ambiente geológico, que a su vez derivan en procesos químicos. Al observar la representación pasada, podemos inferir lo siguiente. Los factores abióticos, relacionados los factores abióticos con los bióticos, observamos que la luz del sol y del dióxido de carbono que permiten a la planta producir su alimento y que tanto plantas como animales liberan nuevamente dióxido de carbono a la atmósfera cada vez que respiran. Y en el caso de los factores bióticos, las plantas y los animales representados por árboles y una oveja, la relación que se observa entre ellos es que la planta hace su alimento y luego esa misma planta sirve de alimento a la oveja. En el planeta Tierra, el agua es un factor abiótico muy importante para la vida del planeta, ya que sin ella los seres vivos no podrían existir como lo conocemos. De hecho, gracias a su presencia, la Tierra también recibe el nombre de planeta azul. Vamos a ver la relación de los factores bióticos, abióticos y factores de los cuales dependen los demás seres vivos. La definición de ecosistema incluye la relación que guardan los seres vivos entre sí y el ambiente, donde la mayoría de los seres vivos dependen de los factores abióticos y principalmente del agua, la energía solar y el oxígeno, los cuales son los pilares para comprender la conformación de la vida como la conocemos en nuestro planeta. Aquí les presento la fórmula química del proceso biológico que lleva a cabo un grupo de organismos que producen su propio alimento. Aquí en la fórmula química vemos el dióxido de carbono más agua requieren de luz para producir glucosa más oxígeno. En otras palabras, los seres vivos dependen de algunos factores que están presentes en la fórmula, por ejemplo, del dióxido de carbono y de la luz solar. Se requiere también agua y oxígeno como factores abióticos. De la fórmula anterior, la efectúa el grupo de los productores, principalmente las plantas, y dicho proceso se llama fotosíntesis. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es ese ciclo para producir la fotosíntesis. Por último, vamos a ver las estructuras en las plantas. Existen estructuras en las plantas que captan cada uno de los componentes que requieren para efectuar la fotosíntesis. Las plantas obtienen el agua del suelo mediante las raíces. El dióxido de carbono lo captan por las hojas mediante un intercambio gaseoso, mientras que la luz del sol es la asimilada por medio de las hojas, por unas estructuras llamadas cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos celulares que en los organismos eucariotas, fotosintetizadores,
se ocupan de la fotosíntesis. Bueno, chicos, esto sería todo. Nos vemos la próxima.